encontramos el hecho de que Bolivia todavía está en ese interín de la transición de Basilea II hacia Basilea III, lo que va a significar una serie de particularidades en cuanto al cumplimiento de normativa que vaya a emitir ASFI, que ya está emitiendo ASFI de manera paulatina, como acontece comúnmente en estos casos, porque cuando se emite una nueva recomendación o se emite alguna modificación o cambio a las recomendaciones que son emanadas por el Comité de Banca de Basilea, se da un horizonte temporal para que éste pueda materializarse, ¿no? Para que estas recomendaciones se pongan en práctica y puedan de alguna u otra manera pues establecer cierto criterio para su operativización en el territorio nacional. El plazo, sin embargo, ya ha vencido, ¿no? Porque la determinación de esas reglas tendría que haberse efectivizado entre el 2012 y el 2018, ¿no? Pero pues esta salvedad de un manejo a veces muy discrecional de parte del Estado respecto a los entes de regulación, en este caso concreto con ASFI, pues sabemos ha repercutido o ha generado esa discusión todavía de que no se vaya a aplicar, no se esté implementando de manera inmediata, de manera oportuna, lo que connota una nueva regulación o cambios en la regulación bancaria, ¿no? Que son realmente aspectos sumamente importantes, como hemos podido apreciar, ¿no? Que tienen mucho que ver con el soporte que se le brinda a el desarrollo de las labores en el ámbito económico-financiero, en el ámbito financiero en particular. Ahora, en este sentido, cuando ya nos referimos a la política financiera, aquella que no solamente se va a trazar por una circunstancia ligada a la normativa, sino también a aspectos de prudencia, ¿no? El hecho de valorar qué es lo que acontece o qué es lo que sucede con la gestión dentro de las entidades de intermediación, dentro de lo que implican, en este caso, las diferentes entidades, ¿no? y su desarrollo, ya que en este sentido la definición de política no solamente va a ir ligada al cumplimiento de la normativa, sino también del reconocimiento de ciertas condiciones que aplican para la sostenibilidad del sistema, ¿no? Y que le revestimos además al Estado, a través de sus diferentes facetas, la posibilidad de determinar o establecer una política financiera, sin desmerecer el hecho de que lo que acontece a nivel internacional también incide de manera directa o indirecta en la determinación de dicha política, ¿no? Como actualmente ocurre respecto a los parámetros que rigen a Basilea sin ir lejos, así como también nuestro relacionamiento con diferentes mercados y lo que acontece en ellos. Por eso, si hablamos de política financiera, si nos referimos a lo que denota el ejercicio de una política financiera, tenemos que hacer alusión a ese conjunto de criterios y de lineamientos que son determinados o establecidos por parte del Estado, que se convierten además en directrices de cómo debiera comportarse el sistema financiero, y que además son el punto de partida o el referente, o por lo menos aquel argumento para la regulación del sistema financiero nacional. Entendiendo que todo sistema financiero siempre va a estar ligado o siempre va a estar vinculado a la posibilidad de canalizar recursos hacia las actividades productivas, tanto desde el enfoque de las finanzas públicas, lo que hace el Estado en términos de gestión y control del Tesoro General de la Nación y el destino que se da de dichos recursos, como también lo que acontece en el sector privado. Mucho más bajo la premisa de que por efecto de la ley 393, algo que en teoría se va a refrendar para el mandato de la Constitución, hoy plasma esa singularidad de que el sistema y el aparato productivo descanse en una suerte de apoyo del sistema privado o del ámbito privado. Si bien antes el Estado era el responsable, o por lo menos se manejaba ese discurso de que el Estado es el principal responsable de brindar las condiciones para que el aparato productivo nacional
pueda despegar y pueda posicionarse, pues en la aplicación de la ley 393, tal circunstancia se ha migrado ahora, no de forma absoluta, no es que el Estado se desentiende del todo, pero sí lo hace en gran medida, y que migre esta circunstancia a el sector privado, ¿no? Que sea el mismo sector privado el que de una u otra forma sostenga o brinde el soporte correspondiente para que el aparato productivo nacional pueda acceder a crédito, pueda acceder a las ventajas que denota sobre todo un sistema financiero. Entonces, en ese sentido, hay cambios bien importantes en la política financiera en nuestro país que se han ido propiciando a partir del mandato de la Constitución del 2009, refrendado por las disposiciones eventuales que se emitían desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, así como también la propia Ley 393, que refrenda y refuerza este criterio. Hay varias circunstancias que debemos anotar al respecto con relación a este factor, ya que en ese sentido se busca sobre todo entender que esa política financiera va a implicar sobre más que nada la participación del Estado, de acuerdo al mandato constitucional, en el financiamiento del desarrollo, para que esta participación o para que ese financiamiento pueda traducirse en vías y canales de acceso, así como también la determinación y regulación del costo para las unidades productoras que puedan acceder al crédito. Acá, sin embargo, hay una singularidad. Si bien, por un lado, el Estado procura participar de manera activa respecto al financiamiento de circunstancias productivas o labores de orden productivo por parte del sector privado, esto lo efectivizará sobre todo a través de los proyectos que puedan plasmarse a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, así como también de manera directa la participación del BDP, del Banco de Desarrollo Productivo, ¿no? Como una entidad o como un ente estatal relacionado o vinculado en esta lógica a la canalización de recursos hacia el sector productivo. Por lo menos esa es la lógica en la que inicialmente se plasma el criterio de actuación del BDP, o por lo menos así se nos presentaba en un primer momento. Ya luego vamos a volver al análisis de este ente cuando estemos en la parte de entidades de intermediación financiera de carácter pública o públicos, de lo que denota actualmente el ejercicio de la ley 393 y la recopilación normativa de parte de ASFI, ¿no? Que se ha actualizado precisamente para dar cabida a las circunstancias previstas en la ley 393. Lo que es innegable es de que la política financiera propiciada bajo esta lógica busca sobre todo una protección del sistema financiero, una protección que recaiga más que nada en uno de los sectores en particular. En este caso nos estamos refiriendo a la protección que se efectiviza respecto al ámbito superavitario, aquellos que permiten la movilización de capitales, ya sea por su ahorro, por su depósito y las colocaciones o las captaciones, mejor dicho, que se propician ante entidades financieras, y que de una u otra manera permiten la movilización de dichos capitales dentro del propio mercado, recurriendo a los entes de intermediación, banca, cooperativa, entidades financieras de vivienda, instituciones financieras de desarrollo y otras, en la lógica de desarrollo de operaciones crediticias para soporte de actividades comerciales, productivas, cuando no también de consumo o de orden personal. ¿Y qué es lo que se busca además con una política financiera propicia en el Estado que vaya a favorecer al desarrollo y movimiento de estos capitales? El hecho de que no se vaya a propiciar un debilitamiento en el sistema de pagos. Lo que nos interesa es evitar en gran medida circunstancias tan aciagas como lo fueron en su momento las quiebras fraudulentas del Banco Videsa, los descalabros económico-financieros con la banca pública. En este caso nos referíamos al Banco de la Paz, Banco Cochabamba, el Agrícola, el Ganadero Hipotecario y otros que en su momento
menos entre las finales de la década de los 80s y principios de los 90s, todavía nos mostraban una faceta de crisis derivada no tanto por un problema del sistema, sino más bien por la propia actuación y la doble moral de las entidades financieras en aquel entonces. Algo que Lagarde aborda con mucha precisión en su discurso con relación a la importancia de un sistema regulatorio propicio, un sistema regulatorio acorde. Ahora, el primer enunciado de política financiera, por lo menos el que se encuentra en vigencia, tiene que remitirnos inmediatamente al mandato de la Constitución Política del Estado, ¿no? Como una norma fundamental que determina un marco de referencia de la actuación de los servidores públicos en el ámbito de regulación financiera. Nos referimos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, toda su estructura de viceministerios, de la misma forma la labor ejercitada por Banco Central, y cerramos con la labor ejercitada por el regulador financiero, por ASFI. De acuerdo al mandato constitucional, en lo que ya adelantábamos en una revisión anterior del artículo 330, confirma el hecho de que el Estado, a través de la política financiera que es emanada por gobierno central, en una suerte de coordinación del Ejecutivo Nacional, en la labor ejercitada inicialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y refrendada por los otros ministerios del rubro o del ramo, que vayan a verificar, sobre todo, que dicha política financiera, operativizada a través de instituciones públicas, cuando no también instituciones privadas, vaya a priorizar la demanda de servicios financieros para el sector de la micro y pequeña empresa, así como la artesanía, comercio, servicios, las organizaciones comunitarias y las cooperativas de producción. Ya anotaba en la anterior sesión de clase que tuvimos, en la que abordábamos precisamente parte del marco normativo del régimen financiero, que este cambio propiciado en la Constitución muestra un énfasis por parte del Estado, o por lo menos mostraba en un plano discursivo, un énfasis de parte del Estado a priorizar una ampliación de nuestra base productiva, que sabemos todavía se encuentra severamente condicionada a un esquema monoproductor, monocultivo en muchos casos, o un sistema de explotación en lo que concierne a la explotación de hidrocarburos o la explotación de minerales, ¿no? Que sigue siendo todavía el punto mayoritario en cuanto a la labor productiva, o por lo menos de generación de dividendos de parte del propio Estado. Trae consigo muchas circunstancias aquello, ¿no? El hecho de reconocer, por ejemplo, que los sectores mencionados en el mandato constitucional suelen ser sectores altamente informales, y ese grado de informalidad presente en ellos repercute de manera directa o indirecta en el nivel de riesgo que asumen hoy las entidades financieras en el país, las de carácter privado, donde el Estado básicamente ha depositado el ejercicio de esta competencia. Esto llega a ser interesante por dos motivos. Por un lado, sabemos que el manejo discursivo que tenía el MAS a partir del 2005 y años posteriores se concentraban en una suerte de replanteamiento de la estructura estatal, una mayor presencia del Estado en la economía, tanto como operador de servicios como productor en particular, y el hecho de que esta participación no solamente se vaya a efectivizar en un plano pragmático, sino también en un plano normativo. El hecho de sostener y alentar cada vez más un crecimiento estatal, no siempre en desmedro del aparato privado, pero compitiendo, sí, de manera desleal con el aparato privado, ¿no? Que esa es un poco la ironía de aquella circunstancia. Y en paralelo, con el mandato constitucional que mostraba una suerte de interés, reitero, un manejo discursivo del interés del Estado por favorecer a estos sectores, se terminaba desnudando en lo que implica en este caso las previsiones de la Ley 393, la Ley de Servicios Financieros, porque es a través de esa disposición legal, que además le confiere sendas facultades al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que el Estado de una u otra forma se desentiende del soporte financiero a estos sectores,
sino que la traslada en un plano pragmático y práctico a lo que harán las propias entidades de intermediación financiera, ¿no? En el sentido de que estas entidades financieras, incluso las no bancarias, que hace referencia a esto a las IFDs y la banca comunal, que a la fecha, como les digo, a más de las IFDs, las instituciones financieras de desarrollo, que existían mucho antes que la vigencia de la ley 393, en el otro extremo, lo que es banca comunal, no ha llegado a plasmarse de manera efectiva, no ha llegado a operativizarse la creación de una banca comunal acorde a los lineamientos de la propia ley 393 y las exigencias plasmadas en la recopilación normativa de ASFI. La Constitución, por lo tanto, se convierte en un marco de referencia, como de costumbre, ¿no? La Constitución no puede abordar criterios adjetivos, solamente determina los aspectos sustantivos de orden general a ser aplicables en un régimen que luego será complementado con la normativa de carácter adjetivo, o por lo menos con la referencia procedimental, además del detalle de los requisitos, condiciones que aplican para el cumplimiento de lo previsto en el parámetro sustantivo. Ese marco de referencia, por lo tanto, se ve ampliado por todo lo que significa el sistema financiero, porque este no solamente reviste una circunstancia de orden normativo, aunque se encuentra bastante regulado, por cierto, sino que más bien se va a concentrar también en otros aspectos de orden financiero en sí, de orden técnico, que rigen a criterios de prudencia dentro de las entidades de intermediación financiera. Cuando hablamos de una EIF, una entidad de intermediación financiera, de las distintas formas o facetas que tienen estas, banca, cooperativa, mutuales, antes mutuales, ahora entidades financieras de vivienda y otras, sabemos que se van a sujetar o se sujetan a parámetros de normativa nacional, leyes, decretos, resoluciones ministeriales y cartas circulares y recopilación normativa del regulador, pero a su vez también a política de prudencia, política financiera de prudencia que las mismas empresas, que las mismas entidades de intermediación determinan respecto a su comprensión del sistema financiero y de la relación existente con usuarios. A eso además debemos sumar las competencias ejercitadas de forma directa por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en el mandato de la ley 393, la 393, que se refiere precisamente a el servicio o los servicios financieros en nuestro país, ratificando las competencias de ASFI, ampliando las competencias del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y, lo más preocupante, restringiendo las competencias que antes ejercitaba Banco Central. En el caso concreto del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por mandato de la Ley 393, se convierte en el órgano rector del sistema financiero, circunstancia que ya se denotaba bajo la premisa y aplicación del Decreto Supremo 29894, que determinaba en este sentido que al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas le corresponde la determinación de una serie de reglas y parámetros en lo que concierne a la política financiera boliviana, ¿no? Y que esto recae sobre todo en su denominación como cabeza de sector o rector del sistema financiero nacional, lo que de pronto va en contra también de la determinación de funciones y atribuciones del propio Banco Central e inclusive de los reguladores antes de la existencia de ASFI, antes de la existencia del propio Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que antes recibía la denominación de Ministerio de Hacienda. Veamos algunas de las competencias que le confiere el Decreto Supremo 29894 y que de una u otra forma son también refrendadas en la Ley 393. De acuerdo a este Decreto Supremo, un decreto, dicho sea de paso, ya lo señalaba en algún determinado momento en la materia de Derecho Administrativo, aunque tomando en cuenta que algunas de ustedes, chicas, no han pasado la materia de Administrativo conmigo, pero ya manifestábamos, por ejemplo, respecto a este Decreto Supremo, que fue, sigue siéndolo en todo caso,
un decreto supremo ilegal e inconstitucional. Porque este decreto supremo, hábilmente denominado como decreto de reestructuración del Poder Ejecutivo, lo que hacía era dejar sin efecto o ir en contra de la previsión establecida en la ley de organización del Poder Ejecutivo, la denominada Ley Lope. Y bien sabemos que por mandato constitucional, tanto la anterior Constitución como la actual, concretamente el artículo 410 de la Constitución actual, previene que en la estructura y jerarquía de normas, un decreto supremo no puede alterar el mandato de una ley, pero que lamentablemente desde el 7 de febrero del 2009, este decreto supremo no solo lo ha hecho, sino que todavía seguimos ejercitando la mayor parte de las competencias y atribuciones descritas en el mismo con relación a la estructura del órgano ejecutivo. Habiendo hecho esa pequeña introducción del carácter ilegal e inconstitucional de este decreto supremo, que ya haciendo alusión a un tema costo-beneficio, pues la discusión o la comprensión de si fuere o no prudente o relevante el hecho de que se pueda discutir o que se pueda dejar sin efecto la vigencia de este decreto supremo, porque ahí entra un tema de costo-beneficio, porque discutir o demostrar, más que demostrar, definir o determinar que este decreto supremo es ilegal e inconstitucional y por lo tanto dejarlo sin efecto, significaría también la afectación inmediata de todas las competencias y atribuciones ejercitadas por el Ejecutivo Nacional, porque es en ese decreto supremo donde se determinan la mayor parte de las atribuciones de los ministerios actualmente, a pesar de las modificaciones operadas con el paso de los años, así como también la incorporación de nuevas atribuciones o lo que ha sucedido en el gobierno de Yanin Áñez, la desaparición de algunos ministerios, ¿no? Que pasan a ser tuición de otros ministerios en una lógica de austeridad presupuestaria. Pero más allá de aquello, este decreto supremo, de forma específica en lo que confiere o concierne a lo que es la labor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, plantea que esa cartera de Estado será la responsable de formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de Desarrollo Económico Social. Aquí surge una discusión en ese sentido. Cuando hablamos de políticas macro, políticas derivadas de un ámbito macroeconómico, estamos haciendo alusión a la forma de conducción del Estado con relación al sector financiero y al sector económico y vinculado a flujos y estándares internacionales, no solamente de orden interno. Por eso, pues, esta salvedad resulta ser razonable en cuanto a la determinación de que se constituya en una competencia o atribución a ser efectivizada por el ministerio y no por otra entidad, ¿no? Por el vínculo Estado frente a otros estados, frente a organismos internacionales y eventualmente frente a la propia población organizada en las entidades de intermediación o fuera de las entidades de intermediación. De la misma forma, se les reconoce la posibilidad de formular, programar y ejecutar, además de controlar y evaluar, las políticas fiscales y financieras, entendiendo que si hacemos alusión a lo que es una política fiscal, estamos refiriéndonos más que nada a una política de régimen tributario o vinculado a un sistema impositivo en la gestión del presupuesto del Estado, en otras palabras. Y desde el punto de vista financiero, ahí se abre un debate bien interesante por la salvedad de que este mandato del decreto supremo estaría vinculada al reconocimiento de dos áreas financieras. Vamos a trazar precisamente aquella consideración. En el caso de la regulación de una política financiera, al ministerio le corresponde inicialmente una regulación del carácter público de la política financiera, en lo concerniente al Estado. Cómo es que el Estado se desenvuelve en términos financieros, ¿no? De captación de recursos y destino de los mismos. Y en el sector privado, en lo que concierne sobre todo a aquella política que servirá como punto de referencia para la regulación del sector privado, ¿no? Nos referimos a las entidades de intermediación financiera. Desde el punto de vista público, el hecho de poder establecer por parte del Ministerio
la política financiera era un trabajo que debía desempeñarse de forma coordinada con el Banco Central de Bolivia, entendiendo que el banco es nuestro agente financiero, tanto interno como externo. Sin embargo, poco a poco se ha ido evidenciando cómo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, durante la gestión del MAS sobre todo, adoptó una posición o una postura dominante respecto a esta determinación de política, de una política financiera en el ámbito público, desmarcándose en algún momento del ejercicio de competencias del propio Banco Central y en algunos casos incluso llegando a usurpar funciones y decisiones también que debieran emanarse o que debieran gestarse al interior del Banco Central. Ya vamos a ampliar un poco ese aspecto en unos instantes. De la misma forma, se reconoce como parte de las atribuciones del Ministerio la posibilidad de desarrollar e implementar políticas de sostenibilidad fiscal. A eso se refiere en este caso al manejo de los recursos del Estado. También políticas financieras y de endeudamiento, pero ligadas a los órganos y entidades públicas. Acá no tiene nada que ver con la política que vaya a aplicarse en el sector privado, solamente connotará al sector público dentro de la estructura que se adopte en nuestro Estado o las estructuras que se reconozcan en nuestro Estado. De la misma forma, fuera de muchas otras atribuciones, porque estamos viendo las que directamente se relacionan o vinculan con el ámbito financiero, la posibilidad de formular políticas de intermediación financiera, de servicios e instrumentos financieros, aplicables también al mercado de valores y al mercado de seguros. Esta competencia en particular o esta atribución que se le reconoce a el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas descansaba antes en la estructura de la antigua CIREFI, del Sistema de Regulación Financiera, que, recordando un poco la estructura que veíamos hace ya unos días, esta descansaba sobre todo en la salvedad de reconocer la presencia de una superintendencia general, o la existencia antes de una superintendencia general, además de las superintendencias sectorizadas, ¿no? Como el caso de la super de bancos, la super de pensiones, valores y seguros y la superintendencia de empresa. Esa superintendencia general, que además ejercitaba competencias y atribuciones jerárquicas respecto a las decisiones administrativas de las superintendencias sectoriales, también era la responsable, como en los otros sistemas, como en el caso del Cirenare y del Cirese, de plantear y eventualmente definir políticas para su sector, ¿no? En este caso, para el sector financiero, tanto en lo que confiere a banca tradicional o mercado tradicional, intermediación indirecta, así como también el mercado de intermediación directa en el ámbito de valores, el mercado de seguros y el mercado previsional, ¿no? Pero al desaparecer la superintendencia general, al desaparecer la superintendencia del CIREFI, las atribuciones y competencias que les reconocíamos por mandato de la norma que justificaba su existencia, diferentes leyes, no solamente una, pasan a tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, precisamente por aplicación del Decreto Supremo 29894, refrendado por el Decreto Supremo 0071, o otro Decreto Supremo ilegal e inconstitucional que dispuso la desaparición de la extinción, de las superintendencias y que varias de estas sean reemplazadas por las autoridades de fiscalización y control social. Y en el caso de las superintendencias generales, que sus atribuciones y competencias pasen a nivel de Ejecutivo Central. El problema de hacer eso es que dejamos que la formulación de políticas en materia de intermediación financiera, que antes revestía esa particularidad de que se podían gestar en un plano de independencia y autonomía hasta cierto punto de los entes autárquicos, me refiero a las ex superintendencias, hoy vuelve a ser una competencia central, una competencia centralizada, que en alguna medida puede llegar también a significar ligeras o grandes afectaciones al relacionamiento del sector público-privado
con relación al ámbito de las finanzas. Entonces ahí, pues, en vez de producirse un adelanto o un cambio positivo, se ha generado más bien un cambio negativo bajo esa premisa, ¿no?, de lo que ha llegado a acontecer en términos de la gestión administrativa financiera, ¿no?, en el reconocimiento de competencias a las entidades, en este caso al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. De la misma forma, la estructura al interior del ministerio, a través de los viceministerios, comienzan a efectivizar una serie de atribuciones específicas vinculadas ya sea a la supervisión, vinculadas a la regulación o a la definición de políticas para que luego sean operativizadas por parte de ASFI. Tanto es así que en la estructura que hoy responde todavía al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en lo que concierne a su viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, se plantea como políticas ejercitadas por dicho viceministerio la posibilidad de proponer y evaluar políticas que vayan a promover el desarrollo, transparencia y fortalecimiento de los servicios financieros, así como también aquellos que se propician en el mercado de valores y en el mercado de seguros. El viceministerio, en este caso, lo que ha hecho es prácticamente mantener el status quo, mantener la inercia con la que se manejaban gran parte de las políticas al interior del sistema financiero, sobre todo en el ámbito de seguros y en el ámbito de valores, pero ha propiciado también algunos cambios, algunas circunstancias, entre algunas de ellas positivas y la gran mayoría por lo menos discutibles, con relación a los servicios financieros. Concretamente, dos tipos de servicios financieros que supuestamente se avalan en el mandato constitucional y de la misma forma se desarrollan, porque es de manera posterior, en la ley 393, en lo que concierne a los famosos créditos de vivienda social y los créditos productivos, ya que este viceministerio, el de servicios financieros, es el que determina la proyección de las decisiones a ser adoptadas por el ministerio en sí en lo concerniente a definición de tasas, ¿no? Todo lo que habían leído, por ejemplo, en lo concerniente a definición de tasas desde el sector privado y bajo los parámetros en los cuales se tienen que hacer las mediciones para estas, pasa en el ámbito boliviano a una determinación de orden central, ¿no? Es supuestamente para promover el desarrollo y la democratización del crédito, ¿no?, del cual hablábamos el día de ayer, y que permitía que yo haga esa aseveración de que el crédito bajo ninguna circunstancia debiera ser una situación totalmente abierta o, en este caso, pues demasiado democratizada, por así decirlo, porque en gran medida el crédito sigue y debiera seguir siendo una situación discriminativa, ¿no?, o de discriminación, en el hecho de quién sí tiene las condiciones o capacidades para poder acceder al crédito y quién no las tiene. Obrar de una forma distinta en el sector financiero implica asumir un nivel de riesgo demasiado alto, ¿no?, y que esto obviamente nos pasa factura de manera posterior respecto a las variaciones o las circunstancias que pudieran afectar al propio mercado. De la misma forma, a este viceministerio se le reconoce por mandato del Decreto Supremo la atribución para diseñar el marco normativo que vaya a definir, en este caso, o estructurar cómo operan los sistemas público y privados referidos a la intermediación financiera. Razón por la cual le estamos confiriendo, o le terminamos confiriendo, competencias que ya le fueron eliminadas al Ministerio de Hacienda para que sean ejercitadas a través de un organismo técnico y además a la vez independiente, como fue en su momento la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, para que vuelva a ser una competencia de carácter central por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con el retroceso que eso significa y la posible intromisión de factores políticos antes que criterios técnicos que realmente resulten razonables.
tanto para el sistema público como para el sistema privado. Claro, en el sistema público esta competencia siempre la tuvo, ¿no? Pero en el sistema privado se retrotraía a esa salvedad de una suerte de manejo más independiente por parte de las superintendencias que sí se separaban en gran medida, o por lo menos pretendían separarse, de la influencia político-partidaria que se denota al interior de los ejecutivos, al interior de los ministerios que componen el rango ejecutivo en nuestro país, ¿no? Y que se busca sobre todo una suerte de relación más técnica, propicia y autónoma en dicha determinación, que lamentablemente se inhibe nuevamente y se traslada a la composición del Ejecutivo Central a través del Ministerio y en este caso del Viceministerio correspondiente. Permítame un instante, chicas, por favor. Gracias, chicas. Estaba justo ayudándole a mi pequeña para su clase. Ok, continuamos con
con el tema. El retroceso que significó el volver a darle competencias al órgano central se ha evidenciado sobre todo en esa suerte de intromisión política que puede plasmarse en la determinación de ciertos lineamientos aplicables al sector financiero y que muchas veces sabemos que por un manejo de intereses, un manejo sectario, de pronto incluso hasta discursivo, puede terminar afectando todo el desarrollo y la estructura de nuestro propio sistema financiero, con algunos aspectos incluso más deleznables, como es una suerte de preferencia o direccionamiento hacia un grupo o hacia un tipo de sector financiero en vez de propiciar a un escenario más congruente, más propicio o más adecuado, ¿no? Que esa es una de las circunstancias que ya en reiteradas ocasiones se ha manifestado en contra de esta vuelta que significó en el 2009 la desaparición de las superintendencias, en el caso de las superintendencias generales, y que estas sus atribuciones y competencias que antes se ejercitaban desde un punto de vista autónomo e independiente vuelvan a ser una tuición específica del órgano central. De la misma forma también se manifiesta como una atribución de este viceministerio la posibilidad de formular políticas que coadyuven a extender los servicios financieros en áreas rurales y periurbanas, que esto obviamente tiene que hacerse en coordinación con los propios entes de intermediación financiera para su operativización. En todo caso, siempre ligado a este factor, ¿no? Al hecho de poder brindar cada vez mayor apertura y mayor acceso, sobre todo el acceso a servicios financieros. También el hecho de que coordine el viceministerio con el Banco Central y con todas las otras instancias que correspondan la adecuación de políticas institucionales y normas generales del sistema financiero. Esta atribución, discutible también, se propicia bajo el criterio de que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el viceministerio termina casi usurpando parte de las funciones específicas e independientes determinadas por ley que le reconocíamos al Banco Central como agente financiero del Estado, ¿no? Y que era en sí el responsable de determinar ciertas líneas de acción, ciertos aspectos que connotan o que conllevan a el reconocimiento de competencias por parte de este ente en lo concerniente a la estructura y la relación con el manejo financiero o el manejo de las finanzas del propio Estado, ¿no? Que ahora pues debe coordinarse con el viceministerio en una suerte de trabajo integral, ¿no? Que el Banco Central de Bolivia, pues al responder a un lineamiento político, lamentablemente en su momento, no ha observado, no ha puesto ningún reparo a aquel hecho de que el viceministerio se esté inmiscuyendo en aspectos que eran una tuición directa y exclusiva de Banco Central. Lo propio en el caso de la coordinación de temas de política monetaria y temas de política financiera con las instancias correspondientes. En el caso de política monetaria, sabemos que esta es una tuición directa del Banco Central de Bolivia, ¿no? Siendo todavía cabeza de sector u órgano rector de la política financiera, perdón, de la política monetaria y cambiaria, y en gran medida de la política crediticia aplicable en el país, por lo menos en lo que concierne a gestión de riesgo, de acuerdo a lo que se establece en la propia normativa o la recomendación normativa de Basilea 2 y 3, ¿no? Y que ahora tiene que ejercitarse de forma coordinada con el banco, o perdón, con el ministerio, vía el viceministerio, lo que denota una nueva faceta de centralización que se reconocía con este decreto supremo. De la misma forma, la posibilidad de analizar y evaluar la implementación de nuevos instrumentos o mecanismos financieros orientados a una profundización financiera. El instrumento que ha sido incorporado en realidad es una variante de las operaciones financieras que ya se efectivizaba,
en lo que concierne a créditos de vivienda, con la categoría de los denominados créditos de vivienda social, ya sean los créditos convencionales o los créditos vinculados a programas de vivienda social efectivizados por el propio Estado a través de la AEV, la Agencia Estatal de Vivienda, ¿no? Y que se concentran o se especifican en el ejercicio de las determinaciones que son emanadas por este viceministerio. De la misma forma, tienen la atribución o la facultad o atribución de profundizar las relaciones interinstitucionales de los servicios financieros en el área también de valores y de seguros. En este sentido, esta atribución la tenía desde siempre el regulador financiero. Nos referimos a la ex Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, que ahora también se ejercita de manera coordinada, o por lo más que coordinada, son determinaciones que pueden ser emanadas directamente por el viceministerio y que ASFI, junto con la APS, tendrían que cumplir casi de manera absoluta, ¿no? Sin lugar a consideración mayor. Respecto a al viceministerio del Tesoro y de Crédito Público, que se vinculan más que nada a operaciones financieras de carácter público referidas al soporte y acceso a recursos por parte del Estado, se le reconocen las facultades para participar en la formulación de las políticas macroeconómicas, igual que el otro viceministerio, ya de manera directa la posibilidad de coordinar con el Banco Central y con las otras entidades bancarias contratadas para la prestación de servicios financieros al Tesoro General de la Nación. Si bien esta atribución hacía alusión a que se podía tener relación con diferentes entidades de intermediación financiera para operativización de las cuentas fiscales, para nadie es un secreto que éstas se han concentrado en Banco Unión, ¿no? El banco sobre el cual tiene participación mayoritaria el propio Estado, ¿no? En su capital social, porque sigue siendo una sociedad anónima de carácter privado, pero con capitales que corresponden en un 97, casi 98% al Estado central, ¿no? Representado en este caso por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de sus viceministerios también. Esto denota que el Banco Unión se convierte en un banco pagadero, o en un banco pagador, o en un banco oficial, ¿no? Donde todas las cuentas se centralizan en dicho banco. Por ejemplo, vas a renovar tu cédula de identidad, pues las cuentas fiscales a favor del CEGIP se encuentran en el Banco Unión. Vas a renovar tu licencia de conducir, pues de la misma forma las cuentas administradas para el CEGELIC se encuentran en el Banco Unión. Vas a adquirir eventualmente algún servicio de orden estatal, la mayor parte de las veces las cuentas se encuentran, por no decir todas, se encuentran listadas o administradas ante el Banco Unión, ¿no? Entonces se convierte en un banco para operaciones fiscales o para operación con cuentas fiscales que debe trazarse bajo un convenio suscrito entre el Banco Central de Bolivia y el propio Banco Unión, para que todos los depósitos efectuados luego se vayan a operativizar en cuanto a su flujo, su movilización hacia las arcas del Banco Central como agente financiero y bancario del propio Estado. Le reconocemos también a este viceministerio la competencia para administrar y autorizar el registro de cuentas corrientes fiscales para entidades del sector público, o sea, nuevas entidades que se vayan gestando y que requieran captura de recursos o que involucren eventualmente el pago de algún tipo de concepto por servicios, por productos o lo que fuere, tendrán que habilitar sus cuentas corrientes fiscales ante un organismo autorizado, que en este caso, reitero, el organismo autorizado es Banco Unión, ¿no? Prácticamente se ha concentrado o centralizado todo lo que significa manejo de cuentas fiscales hacia dicho banco. De la misma forma, la posibilidad de implementar indicadores de desempeño financiero de carácter institucional para contribuir a la transparencia, al control social e incentivar las acciones de sostenibilidad fiscal.
Obviamente estos indicadores solo aplican para el sector público, ¿no? Ya que los indicadores que se manejan para el régimen financiero privado son determinados en base a normativa y recomendación internacional, concretamente Basilea, Basilea II y luego Basilea III en cuanto a su operativización, y que se encuentran fiscalizados o por lo menos verificados por la propia ASFI, ¿no? En la relación que tiene con el sistema financiero boliviano. Veamos las competencias de Banco Central. Veamos las particularidades de este ente independiente de acuerdo a su propia ley, la ley del Banco Central, que ratifica tal condición y que de una u otra manera puede trazar un poco de controversia respecto a las competencias que se le atribuyen por decreto a los viceministerios, usurpando en alguna medida aquellas competencias que corresponden de manera directa y exclusiva al Banco Central. De acuerdo a la ley del Banco Central, entendemos que esta institución de Estado, que reviste un carácter autárquico, el hecho de generar sus propios recursos y definir cómo los va a emplear, además de ser independiente y autónomo, bajo la premisa de que no tiene que rendirle cuentas más que a la Asamblea Legislativa Plurinacional, circunstancia que en el nivel pragmático lamentablemente se ha perdido, ya que ahora el Banco Central, por una suerte de actuación hasta cierto punto irregular del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, termina rindiéndole cuentas a dicha cartera de Estado, vulnerando en gran medida lo previsto en su propia ley, ¿no? La ley que le otorga esa calidad o cualidad de ser un órgano independiente y a la vez autónomo. El artículo primero de la ley del Banco Central plasma también la duración indefinida de esta institución, que bien sabemos por auxilio de la misión Kemmerer en la década de los años 20, en esa suerte de antecedentes que les mencionaba la clase anterior, fue la responsable para que podamos contar en nuestro país con una banca central. Esto ya en los años 20 del siglo pasado, entre 1922 y 1924, teniendo además como corolario que en 1928 se vaya a constituir también la superintendencia de bancos para cerrar un poco el esquema de estructura y regulación financiera. De acuerdo al mandato de la ley, entonces, el Banco Central de Bolivia goza de una personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio legal en la ciudad de La Paz, con representaciones en parte de los departamentos de Bolivia, en este caso sobre todo el Eje, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y con una breve presencia en Tarija y Sucre, como entidad responsable de la definición monetaria, cambiaria, en cuanto a política, del sistema financiero y a la vez reconocida todavía por la ley del Banco Central como rector del sistema de intermediación financiera nacional, con una competencia administrativa, técnica, financiera y con facultades además normativas que van a efectivizarse de manera especializada según los rubros o áreas en las que se desenvuelva el banco, ¿no? En el ejercicio de sus atribuciones y competencias, ya sea como agente financiero del propio Estado o como definisor de políticas al interior de nuestro país. Es llamativo aquello porque la ley del Banco Central básicamente le reconoce esa cualidad de ser una entidad rectora de todo lo que es el sistema de intermediación financiera. En otras palabras, no solo el hecho del ámbito público, sino también del ámbito privado, con competencias que hoy entran de pronto en pugna respecto a las competencias que se les reconoce a otra cartera de Estado, que en este caso es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, del cual hablábamos hace un instante, a través de sus diferentes viceministerios, por lo menos los dos mencionados. Lo que denota que en la práctica existe una especie de colisión de norma entre lo que prevé la ley del Banco Central, lo que determinaba
o determina todavía el Decreto Supremo 29894 y que termina siendo refrendado por la Ley 393, una ley de carácter exclusivo también para el sector financiero, dejándonos en esa suerte de incertidumbre de si se mantiene o no esta cualidad de un órgano rector del sistema de intermediación, precisamente por la promulgación de la Ley 393, que al ser una disposición del mismo rango que la ley del Banco Central, puede poner en entredicho su aplicación, cosa que no debió ocurrir, pero sí lamentablemente ocurría ya con el Decreto Supremo 29894 y con el Decreto Supremo 0071, complementario a las disposiciones emanadas por el decreto mencionado. Entonces aquí entra en juego una circunstancia ya de carácter pragmático, en el sentido de si el Ejecutivo Nacional respeta la autonomía e independencia del Banco Central o si el propio Banco Central hace valer su autonomía e independencia por encima de las determinaciones o de las circunstancias mencionadas o manejadas por el propio Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Lo que es innegable, bajo el ejercicio todavía de la ley del Banco Central, es de que este organismo, bajo el mandato precisamente de su ley, resulta ser el responsable de formular la aplicación de la política monetaria, cambiaria y de intermediación financiera bajo un contexto de orden general, bajo un criterio de orden general, que comprende además todo lo relacionado a el sector crediticio y bancario, se entiende en este caso financiero, extendido a lo que son las entidades de intermediación y no solamente banca, para el cumplimiento del objeto de dicha política, ¿no? De poder definir la política monetaria, cambiaria, crediticia en el país y de intermediación financiera. Lamentablemente, este ejercicio que le reconocíamos al Banco Central se pone, como les mencionaba, bastante en entredicho en comparación a las competencias que les reconocemos tanto a ASFI como eventualmente al propio Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sobre todo este último, en la determinación de políticas en el área financiera, en lo que concerniente precisamente a intermediación. Si bien hubo un periodo de tiempo, como habíamos manifestado en clases anteriores, en el que el Banco Central ejercitaba o pretendía ejercitar una lógica de regulación y de supervisión también de manera efectiva, usurpando funciones que le competen o le competían a la Superintendencia de Bancos, hoy ASFI, pues no dejaba de lado el hecho de su condición de definisor de política. Si bien el tema de la supervisión directa era el debatible o discutible, casi en ningún momento se había generado una discusión respecto a su condición de regulador. El hecho de que al establecer una serie de políticas aplicables al sector, pues se sobreentiende que está ligada a una facultad regulatoria, la que hoy, reitero, se pone en entredicho por la función ejercitada por el propio Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. De acuerdo al artículo 4 de la ley del Banco Central, el Banco Central debe también tomar en cuenta la política económica del gobierno en lo concerniente a una política de carácter fiscal, una política ejercitada para el ámbito fiscal, en lo que concierne al manejo del presupuesto del Estado para la aplicación de sus propias políticas como entidad monetaria. La relación, por lo tanto, entre el Banco Central y el gobierno se formaliza a través del ministerio que ejerza la cartera de Hacienda, que antes se denominaba de esa forma y ahora se denomina Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Que es el ministerio con el cual debe coordinar de forma permanente el desarrollo y aplicación de las políticas para el sector financiero público y para el sector financiero privado. El Banco Central, además, llega a ser el responsable de recomendar al Estado y al gobierno la adopción de las medidas que considere prudentes y oportunas para alcanzar su propio objeto, ¿no? El hecho de ser el órgano rector
del sistema de intermediación, así como del sistema monetario y cambiario. Respecto a las funciones que ejercita el Banco Central con relación al sistema financiero, con relación al sistema privado sobre todo, sabemos que por mandato del artículo 30 de la Ley del Banco Central quedan sometidas a su competencia la posibilidad de vincularse con el sector financiero de forma directa o indirecta en coordinación con el ente de regulación, en aquel entonces la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, partiendo de la premisa de que la relación existente entre las entidades de intermediación financiera y el propio Banco Central se sujeta a una primera condición habilitante, que las entidades de intermediación cuenten con la respectiva autorización y licencia de funcionamiento del órgano rector, que en este caso, o del órgano regulador, que en este caso es ASFI, ¿no? Ya deja de ser la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Esta salvedad, reflejada precisamente en el artículo 30 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, ratifica que el grado de coordinación que debe existir entre el regulador y el Banco Central parte de esa premisa de primero verificar si las entidades de intermediación cuentan o no con los requisitos mínimos habilitantes para su funcionamiento, lo que le da la posibilidad de contar con sus licencias correspondientes, o si más bien se trata de entidades que no cumplen con dicha salvedad y que eventualmente pudieran ser intervenidos o intervenidas y también pues eliminadas, ¿no? Por lo menos suspendidas en cuanto al ejercicio de sus funciones dentro del sistema financiero, ¿no? Como ha acontecido recientemente, bueno, no tanto en este año, sino hace unos 5 años, 4 años, cuando se intervino Rogel, ¿no? Que vino a hacer una actividad financiera irregular que operaba en nuestra ciudad, sobre todo aquí en Cochabamba, con sede igual en la ciudad de La Paz, propiciando operaciones financieras fraudulentas e incluso especulativas, como lo sucedía en su momento con, con entidades como Multiactiva, Finsa y Orcobol. Rogel, muy al estilo de las microfinancieras que acabo de mencionar, ofertaba, por ejemplo, rendimientos de cajas de ahorro de por lo menos un 6 a 7%, cuando la media está máximo llegando a un 2.7%, ¿no? Que obviamente esto ya denotaba una relación especulativa y eventualmente fraudulenta de los rendimientos que supuestamente se tendría por depósitos ante dicha entidad. Cuando fue intervenida por ASFI, pues se constató evidentemente que se trataba de una actividad irregular, no contaba con el encaje legal ante Banco Central como un mecanismo de resguardo de las operaciones financieras, como mencionábamos el día de ayer, ¿no? En el capital de reserva o en el capital que se efectiviza en ese sentido. Permítame un instante, chicos, por favor. Nuevamente mi pequeñita haciéndome unas consultas. Claro, doctor. Preocupada porque quiere saber a qué hora tiene su clase de Zoom. Ella tiene sus clases también en unos instantes más. El afán. Tan chiquitita ya tiene clases de Zoom. Bueno, no sé si es chiquitita, yo me acuerdo que es chiquitita, pero hace 2 años no estoy en la U, así que tal vez estoy hablando macanas. Ah, ya está con 5 años, ¿no? Entonces ella ya está con escolaridad, ya está en pre-kinder y está justo con sus clases por la tarde. Así que está desesperada de preguntar, por eso viene a cada rato a preguntarme si ya le toca o no le toca todavía su clase. Mamita. El afán.
así ocurre. Eso quiero ver. Ay, sí, doctor, así ocurre. Sí. Bueno, digamos, chicas, gracias. Como les decía, en este caso, las competencias del Banco Central están condicionadas previamente a que la relación que pueda trazar con las entidades de intermediación financiera se efectivice por intermedio de entidades que hayan sido previamente autorizadas por el regulador. Si son entidades que no están vinculadas a la obtención de licencias de funcionamiento por parte del regulador, pues entonces el grado de relación con el Banco Central no tendría que existir, porque ese es el requisito o la condición habilitante. Una vez que una entidad de intermediación financiera cuente con el aval, se encuentre autorizada por ASFI, antes por la Super de Bancos y Entidades Financieras, sí podrá llevar a cabo operaciones con banca central. Operaciones que van a ligarse obviamente al propio funcionamiento del sistema financiero, ¿no? Que vamos a abordar ya en otra sesión de clase, cuáles son las actividades o cuáles son las... el grado de relación y el grado de vínculo que existe entre banca central con las entidades de intermediación, en lo que concierne sobre todo la necesidad de atender créditos de liquidez y la fiscalización de los capitales de encaje o de reserva que se exige por parte de estas entidades de intermediación, ¿no? Que tengan que depositar sus reservas, las que mencionábamos ayer como capital regulatorio de las recomendaciones de Basilea, en arcas del Banco Central, con depósitos ante el Banco Central, a los cuales se podrá recurrir ante las circunstancias de pérdida o ante las circunstancias de riesgos mayores y eventualmente necesidades de liquidez y otras que puedan propiciarse respecto a dichas entidades de intermediación. Ahora, la política, mejor dicho, financiera, fuera de su definición, fuera de su aplicación, también descansa en el mandato de la normativa específica que regula el sistema financiero nacional, que en el caso boliviano se concentra tanto en el mandato y el marco de referencia constitucional que ya hemos visto, eventualmente la normativa que regula a el sector del Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con el Decreto Supremo 29894, y de manera específica y particular la Ley de Servicios Financieros, ¿no? La Ley 393, fuera de la vinculación con la propia Ley del Mercado de Valores, la Ley de Seguros, que también tiene su incidencia en el sector financiero. Vamos a comenzar entonces el análisis de la Ley 393, ¿no? La Ley de Servicios Financieros, que deja sin efecto o abroga a la Ley 1488, la Ley de Bancos y Entidades Financieras, y que ratifica en gran medida la vigencia de la Ley 1834, la Ley del Mercado de Valores, que ha sufrido muy poca variación desde lo que ha significado el cambio o desaparición de las superintendencias y el advenimiento de ASFI, además del propio mandato constitucional. Sí ha habido, obviamente, alguna incidencia, pero es mucho menor a la que se evidencia en el ámbito de servicios financieros de alcance general o del mercado tradicional. El antecedente de la Ley 393 o la Ley de Servicios Financieros nos remite inmediatamente a la referencia con relación a la Ley de Bancos y Entidades Financieras de 1993, la 1488, que representaba sobre todo una de las facetas de reformas de tercera generación propiciadas a partir del 21060. No nos olvidemos que en 1985 el 21060 tuvo una incidencia económico-financiera en cuanto a estructura del propio Estado y que dio lugar también a reformas de diversa índole. Las primeras reformas propiciadas entre el 85 y el 89 del siglo pasado estaban ligadas sobre todo a esa estructura económico-financiera estatal, el hecho de pasar de una economía estatista a una economía de mercado y establecer nuevos criterios de relacionamiento en el plano interno y externo con relación a la captación de recursos, ¿no? Desde el factor financiero. A partir de 1989 hasta 1992-93
tuvimos las reformas de carácter político, ¿no? Las reformas propiciadas en este caso por el sector político nacional, más que nada en lo concerniente a las competencias de orden municipal, ¿no? Que fueron las que sufrieron profunda transformación en ese periodo. Y en lo último ya de los efectos propiciados por el 21060, las reformas estructurales en términos regulatorios propiciadas entre 1992 y 1997, las denominadas reformas de tercera generación, ¿no? Donde una de esas reformas fue precisamente operada en la serie de medidas y normas que regulaban a el sistema bancario, que luego pasa a denominarse sistema financiero, tomando como referencia la presencia de otras entidades de intermediación y no solo el banco o los bancos de carácter privado, ¿no? El reconocimiento de las cooperativas que ya operaban, pero se les da un nuevo reconocimiento, el hecho de establecer la presencia de las instituciones financieras de desarrollo, antes bajo un esquema de ONGs, de organismos no gubernamentales, ligados al sector financiero. Y de la misma manera, pues las otras facetas de dicho sistema, ¿no? Que vieron el surgimiento o dieron como consecuencia el resurgimiento de las entidades regulatorias, en este caso la ex super de bancos, que se convierte en superintendencia de bancos y entidades financieras, para poder albergar precisamente la fiscalización y control de las otras formas de exteriorización del sistema, y profundizar el rol ejercitado por el Estado como un asignador de recursos a los diferentes sectores económicos del país, vía banca central, así como también del propio sistema privado, ¿no? Al que ya se miraba hace años como el promotor del desarrollo y del aparato productivo nacional, algo que se ha refrendado también en el mandato constitucional del 2009. La Ley de Servicios Financieros, la Ley 393, al revisar su objeto, nos muestra que esta disposición busca sobre todo el establecimiento de un estándar de regulación para las actividades de intermediación financiera y la prestación de servicios financieros conexos o anexos al desarrollo de dicha intermediación, en lo concerniente a la organización y funcionamiento de la CEIF y de las prestadoras de servicios accesorios, cámaras de compensación, administradoras de tarjetas, medios electrónicos de pago y las empresas reguladoras de los mismos o prestadores de servicios, entre otros. De la misma forma, la Ley de Servicios Financieros busca efectivizar los mecanismos de protección del consumidor financiero. Y es ahí donde se propicia uno de los cambios interesantes de esta norma, con la incorporación de la Defensoría del Consumidor Financiero y la verificación de procedimientos antes manejados bajo un criterio ODECO, de una central de reclamos o quejas, y que ahora se plasma en una serie de instancias, primero internas con las mismas entidades de intermediación y de manera externa ya con la Defensoría del Consumidor, ¿no? que va a involucrar sobre todo nuestro último tema de la materia. En todo caso, también a través de la Ley de Servicios Financieros se refrenda ese manejo discursivo de la Constitución bajo la premisa de que el Estado tiene que ser un ente que participe no solo como rector del sistema financiero, velando por la universalidad de los servicios financieros, sino también con la orientación hacia el apoyo de políticas de desarrollo económico-social en el país. Lo que sí resulta interesante es de que, a diferencia de lo que plasmaba la Constitución, la Ley de Servicios Financieros no hace alusión directa a una participación activa y también directa, valga la redundancia, de parte del Estado en el sistema productivo o en el aparato productivo, a pesar de que se efectiviza a través de las empresas públicas, pero con una suerte de resultado todavía deficitario. Esto en gran medida por el manejo discrecional de las empresas públicas.
pero sí el hecho de que el Estado vaya a propender a una definición de políticas de desarrollo económico y social de impacto en el país, ¿no? Y que son reconocidas precisamente en el mandato y las determinaciones de la Ley de Servicios Financieros. Su ámbito de aplicación se encuentra además bajo lo previsto para las actividades financieras, tanto públicas como privadas, y la prestación de servicios financieros que efectivicen las entidades por parte del reconocimiento que se tiene de su existencia, así como las autorizaciones de funcionamiento otorgadas bajo el criterio de esta ley y de la recopilación normativa. En ese sentido también, la ley de servicios financieros plantea que estos servicios deben cumplir o deben preferentemente o de manera prioritaria vincularse a una función social que logre contribuir de manera positiva a el logro de objetivos del Estado, en lo que se viene a enunciar en la Constitución como esa política integral del vivir bien, que además favorezca a la eliminación de pobreza, a la exclusión social y a la exclusión económica de la población, ¿no? Aspectos que bien sabemos tienen un criterio más discursivo que pragmático en sí. Lo que es innegable es de que el sector o el desarrollo productivo del país descansa en gran medida en los servicios financieros que puedan brindarse por intermedio de las EIF, de las entidades de intermediación. Algo que durante este periodo de pandemia también se pone muy de manifiesto, sobre todo por los créditos de distinta naturaleza, como el mencionado crédito 123, que de sencillo y oportuno, la verdad dista mucho de que realmente se llegue a efectivizarse, pero demuestra sí que el aparato productivo recurre al sector financiero como un soporte del desarrollo de sus actividades para beneficio individual o privado, así como también la repercusión indirecta al sector público o a la población en su conjunto. De la misma forma se establece que el Estado y las diferentes entidades financieras comprendidas en la ley, tanto las entidades públicas como las privadas, deben necesariamente sujetarse a los siguientes objetivos. El primordial, promover el desarrollo integral para el vivir bien, un manejo discursivo acorde a el propio mandato constitucional, fuera de lo que pudiera ser una serie de reconocimientos filosóficos o políticos de lo que concierne el famoso vivir bien, una categoría altamente subjetiva y que está sujeta a previsiones que no resultan del todo sencillas de determinar o verificar. De la misma forma se busca que el sector financiero, ya sea este público o privado, pueda facilitar el acceso a todos sus servicios de manera universal, lo que mencionábamos bajo el mandato constitucional como democratización del crédito o democratización del servicio financiero, ¿no? Que esté al alcance de todos, ya sea en una circunstancia de acceso como eventualmente de la determinación de la colocación de instrumentos o servicios financieros a favor de la población. La posibilidad de proporcionar dichos servicios basados en un criterio de calidad y calidez en la atención que se efectiviza sobre todo bajo las quejas y reclamos que pueden propiciarse ante el regulador financiero en lo que concierne a defensa del consumidor cuando un usuario, del servicio financiero considera que la prestación de servicios no ha sido en un término de calidad y calidez. Asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos u ofertados, que se puso bastante en duda durante este periodo de la pandemia al principio, pero demostró que sí es posible mantener el desarrollo de servicios con cierta regularidad e incluso ampliando la gama de estos acorde a las circunstancias y las necesidades imperiosas en el país, ¿no? En términos de una política sanitaria y de una política de prevención para el contagio, ¿no? Aún así, todavía resta mucho por avanzar
en el sector financiero nacional, ¿no? Ya que gran parte de las operaciones que se llevan a cabo en el sistema financiero, se efectivizan tan solo bajo un criterio físico, ¿no? Y poco a poco recién estamos ingresando a un desarrollo digital o un desarrollo más adecuado o propicio en estos términos. De la misma forma, es responsabilidad de las entidades de intermediación financiera y eventualmente de los propios reguladores o de ASFI como regulador, el de informar a los consumidores financieros a través de la forma, mejor dicho, eficaz que tienen para manejar los servicios financieros que les otorgan las entidades fuera del reconocimiento de las políticas de seguridad aplicables para su beneficio. Esta singularidad se cumple hasta cierto punto en lo que concierne al desarrollo de las entidades de intermediación. ¿Por qué digo hasta cierto punto? Porque todavía resta mucho por avanzar en cuanto a los medios eficientes para emplear los servicios financieros, sobre todo en lo que concierne a banca móvil o banca por internet, ¿no? Que todavía en muchos casos depende de un criterio físico, de presencia física ante entidades de esta naturaleza, las entidades de intermediación, para poder acreditar o desarrollar operaciones respecto a los que puede brindar la entidad. Circunstancia que obviamente va mejorando con el paso de los años. De la misma forma, la Ley 393 se manifiesta como una norma exclusiva y que va a tener una aplicación preferente por encima de cualquier otra disposición legal referente al tópico a ser abordado, siempre y cuando los tópicos sean ligados al ámbito económico-financiero, sobre todo financiero. De esa forma, si eventualmente alguna otra disposición legal pudiere llegar a ser contraria o fuere manifiestamente contraria a lo que establece la Ley 393, se dará énfasis directo y privativo a lo previsto por dicha ley, ¿no? Por la 393, por encima de lo que pueda disponer o determinar cualquier otra disposición legal, exceptuando obviamente el mandato constitucional. De esa forma, se entiende que todo lo dispuesto, todo lo determinado en la Ley de Servicios Financieros se constituye en el marco legal permitido para actividades de entidades de intermediación sin que éstas pudieran circunscribirse a otras disposiciones o pretender regirse por otras disposiciones legales, salvo casos particulares como es el caso o como es la situación de las sociedades cooperativas, pero difiriendo o diferenciando lo que es un ámbito de regulación de sociedad cooperativa a lo que es la regulación de los servicios financieros que son ejercitados o que son proporcionados por sociedades cooperativas, que entra en un criterio muy particular en ese sentido. Todo lo que concierne a una fiscalización cooperativista sí va a corresponder a la sociedad de cooperativas, que en este caso es la AFCOP, mientras que todo lo relacionado a fiscalización y control de operaciones financieras va a recaer necesariamente en la labor ejercitada por ASFI, ¿no? Como ente de regulación y en estricta aplicación a lo previsto en la Ley 393. Como podemos ver, el marco regulatorio establecido en nuestro mandato o en el mandato normativo boliviano, la Constitución y la Ley 393 como punto de partida, es el que determina el campo de actuación de las entidades de intermediación financiera, buscando sobre todo la incorporación de recomendaciones y corrientes de carácter internacional aplicables a la banca múltiple, aplicables al manejo de capitales en función a los riesgos asumidos. Nos estamos refiriendo sobre todo a normativa de Basilea, Basilea I, Basilea II, Basilea III, además de otras recomendaciones que pudieran trazarse en términos de fiscalización
y de regulación o supervisión del sistema financiero de cada país. A eso debemos sumar, porque no podemos dejar de lado, al sector del mercado de valores. El único que no vamos a trabajar es el del mercado de seguros, porque tienen su materia específica. Y en el ámbito del mercado de valores, también una leve referencia, porque después profundizaremos mucho más su determinación en base a la disciplina de derecho bursátil, ¿no? La siguiente materia que tomarán conmigo. En este caso, la ley del mercado de valores busca sobre todo el establecimiento de un mercado organizado, integrado, eficaz y transparente, donde la posición asumida por el regulador financiero resulta ser categórica para alcanzar dicha circunstancia, ¿no? De poder ser considerado organizado, integrado, eficaz y transparente. Eso es algo que ya por años venía efectivizando como una labor de fiscalización y regulación la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros a través de la Intendencia de Valores, y que ahora pasa a una tuición de lo que es ASFI, una parte integrante de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que en aplicación no solo de la Ley 393, sino también de la Ley 1834, plasma un ámbito de regulación y de supervisión para el mercado de valores, tanto bursátil como eventualmente extrabursátil, siendo la ley 1834 la norma de alcance sustantivo o referencial, donde se establecen criterios e instituciones propias del mercado, como la oferta pública, la intermediación de los títulos valores, la participación de entes dentro del mercado, como son la propia bolsa, las agencias de bolsa, las administradoras de fondos de inversión, así como los propios fondos sujetos a reglamentación específica, las entidades de depósito de valores. Actualmente solo tenemos una. El debate de si se requiere más es inexistente, porque la verdad con una sola entidad alcanza y sobra sobre el volumen de operaciones que se lleva a cabo en el país, ¿no? Ya a un futuro, pues el debate podrá ser ampliado, ¿no? De si requerimos o no de una segunda entidad y de pronto también una segunda bolsa. Lo interesante es de que en su origen teníamos 3 bolsas constituidas en nuestro país, una de ellas aquí en Cochabamba, la que pudo haber sido además catapultada como la bolsa más importante del país, a diferencia de lo que acontece actualmente, que sitúa a la bolsa de La Paz, o la que se encuentra ubicada en La Paz, como la única entidad bursátil en Bolivia. En todo caso, la ley del mercado de valores también prevé la salvedad de la participación de diferentes personas, naturales o jurídicas, dentro del mercado boliviano, teniendo como referencia la presencia del agente superavitario y del agente deficitario. El superavitario sería el inversionista y el deficitario el emisor de instrumentos a ser colocados dentro del mercado para, como un mecanismo de captura de fondos para emprender o para soportar los emprendimientos de orden comercial, empresarial, industrial, que vayan a ser financiados con dichos recursos. Ya luego es imprescindible que hablemos de las instituciones públicas ligadas al sistema financiero, entendiendo que éstas se vinculan sobre todo al reconocimiento a lo largo del paso de los años de 4 instituciones públicas bajo el esquema de consejos o sistemas que fueron dándole forma a la regulación financiera en nuestro país, pasando por el CONFIP, el Comité de Normas Financieras de Prudencia, hasta el Consejo de Estabilidad Financiera actual, regido por mandato de la Ley 393. En lo que concierne al CONFIP, el Comité Nacional de Normas Financieras de Prudencia, fue determinado por la Ley de Propiedad y Crédito Popular en el año 92, bajo la premisa de que se crea el Comité de Normas Financieras de Prudencia como un responsable encargado de la aprobación de normas de prudencia
para el funcionamiento de un sistema financiero nacional y la instancia de coordinación además con las actividades a ser desempeñadas por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, que también se encontraban en un profundo proceso de transformación durante el mismo periodo, 1992-1994. El CONFIP considerará y aprobará además las normas de prudencia relacionadas a las materias bancaria, de valores, de pensiones y de seguros, acorde a lo determinado también por la ley del Banco Central, desde los artículos 30 al 31, 30 al 33, perdón, del Banco Central, y que corresponden a la aplicación de los parámetros también señalados o establecidos en la antigua ley de pensiones, la ley del mercado de valores todavía en vigencia, la ley 1834, y la antigua ley de seguros, que también ha sido reformada. De la misma forma, se opera bajo un criterio de atribución del CONFIP la posibilidad de aprobar nuevas normas de prudencia acorde a la legislación vigente y también sujetándose a las recomendaciones de orden internacional como las propiciadas bajo el esquema de Basilea. ¿Cuáles son los ámbitos de regulación de dicha normatividad? Primero, la naturaleza, constitución, órganos de dirección, capitales mínimos y actividades permitidas y prohibidas relacionadas al sector financiero, incluyendo aspectos vinculados a transformación, fusión y liquidación de entidades financieras no bancarias. No solo las bancarias, sino también el resto de las entidades de intermediación. De la misma forma, el CONFIP era el responsable de emitir normas técnicas de prudencia para la regulación del microcrédito en todo el territorio nacional, fijando la naturaleza de este tipo de servicio, sus alcances, su ámbito de aplicación, las instituciones que puedan ofertarlo o que puedan permitir su movilización dentro del mercado, a quienes está dirigido como beneficiarios y qué garantías se van a requerir para el apoyo a los microempresarios, ¿no? Las garantías del crédito como tal para su otorgación al sector productivo, sobre todo de los microempresarios. También el CONFIP tenía la tuición de definir la solvencia y planes de rehabilitación de las entidades para el ámbito de seguros, pensiones y valores en el marco de sus leyes sectoriales, ¿no? La ley de pensiones, la ley de seguros y la ley del mercado de valores. De la misma forma, el CONFIP, o el Comité de Normas, era el responsable de definir una serie de normas técnicas de prudencia relacionadas a la operación de los entes financieros de segundo piso, que en aquel entonces se manifestaban como una posibilidad que dio lugar, o sea, el surgimiento de estos entes, que dio lugar a una entidad en particular, NAFIB, Nacional Financiera Boliviana, que actualmente se convierte en una unidad o departamento dentro de lo que es el esquema del Banco de Desarrollo Productivo. El CONFIP, por mandato normativo de la Ley de Propiedad y Crédito Popular, se constituía, por lo tanto, en un cuerpo colegiado, integrado por los siguientes partícipes: el presidente del Banco Central, el superintendente de bancos y entidades financieras, el superintendente de pensiones, valores y seguros, y la representación del Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de uno de sus viceministros, siendo la composición macro o la composición de toma de decisiones al interior del CONFIP. Las normas que emanaban de este comité se constituían en regulación obligatoria que debiera aplicarse en todos los sectores de regulación financiera, así como también los sectores regulados, sin alterar o modificar su contenido, ni mucho menos restringirlos. Por lo tanto, las superintendencias se constituían en los operadores de las normas de prudencia establecidas por el CONFIP. Esa atribución que recaía en las superintendencias se extendía también a la posibilidad de vigilar el cumplimiento de todas las normas que fueron aprobadas bajo este esquema, ¿no? Bajo
la presencia del CONFIP y el desarrollo de sus operaciones de manera explícita. El CONFIP, sin embargo, no tenía facultades para pronunciarse respecto a aspectos monetarios, a aspectos cambiarios, que siempre le fueron reconocidos como competencia privativa y exclusiva a el Banco Central, ¿no? Por determinación de su propia ley. Y correspondía además a las superintendencias sectoriales el desarrollar las normas de prudencia de alcance general a través de normas técnicas de control y supervisión, ¿no? Para operativizar las normas que fueran emanadas o señaladas, o por lo menos indicadas, por efecto de las disposiciones establecidas por el CONFIP. Desde la existencia de este comité, hemos podido contar con una serie de disposiciones legales de carácter técnico que hoy integran en gran medida a la recopilación normativa tanto para el sector de la banca tradicional, la que veíamos el otro día, en esa estructura de títulos, libros, capítulos y secciones, y que también evidenciamos en la recopilación normativa para el mercado de valores, las dos grandes áreas en las que se efectiviza el ámbito financiero, y de alguna manera también para el sector pensiones y seguros, ¿no? A través de lo que hoy llega a ser una tuición directa de la APS. Respecto a las normas del CONFIP, de acuerdo a la Ley de Propiedad y Crédito Popular, en su artículo 32, se reconoce que este organismo fuera el responsable de analizar y considerar las normas financieras que propongan las superintendencias sectoriales, el propio Banco Central o el Ministerio de Hacienda, en la estructura y composición del propio comité. En el momento que el comité defina la aprobación de las propuestas presentadas, el CONFIP dispondría o llegaba a disponer que a través de las superintendencias correspondientes se dicte bajo su responsabilidad la resolución conforme a ley que operativice dicha norma. Es así que gran parte de las resoluciones administrativas normativas que se fueron propiciando desde 1994 hasta el 2008 inclusive, se originaron en base a dicho trabajo, a pesar de las modificaciones y cambios operadas en el propio CONFIP, ¿no? Que luego pasó a denominarse de distinta manera, así como también a sufrir cambios en cuanto a su composición, ¿no? Que vamos a verlo sobre todo en la siguiente sesión de clase. Se determinaba también que los intendentes de cada superintendencia, en este caso sobre todo los intendentes de pensiones, los intendentes de valores y de seguros, del resultado de esa fusión de tres superintendencias en una sola, en la SPBS, puedan también proponer normas para sus respectivos sectores regulados. O sea, no solamente normas para el ámbito financiero tradicional, para lo que implica banca y cooperativas sobre todo, sino que se incluya al sector financiero no tradicional, mercado de valores, mercado previsional y mercado de seguros, ¿no? Debiendo sustentar la propuesta de ley planteada al CONFIP para que en última instancia de ser aprobada pueda plasmarse también en las resoluciones administrativas de la misma superintendencia a objeto de ponerlas en vigencia efectiva. Ya en la siguiente sesión de clase, programada para el martes que viene, vamos a abordar el criterio del CNPF, el Consejo de Normas Financieras de Prudencia, o Normas Prudencia Financiera, que reemplazaba momentáneamente, o reemplazó, mejor dicho, en su aplicación al CONFIP, y que después también fue reemplazado por el SINAFIP, ¿no? Que son los tres antecedentes antes de llegar al actual Consejo de Estabilidad Financiera determinado por la Ley de Servicios Financieros. Vale, chicas, hasta aquí llegamos con lo que es el avance teórico. Ya nos resta todavía una valoración de la lectura sobre capital regulatorio, que vamos a reforzar con una tercera lectura, que es
ya la penúltima, vamos a tener una más, que es bastante cortita y bien puntual. Lo mismo esta tercera lectura, en lo que concierne a el ámbito de regulación. Esta lectura es consistente en el discurso de Christine Lagarde, y como presidenta del Fondo Monetario Internacional, que nos hace algunas apreciaciones respecto a la incidencia o importancia de la regulación del sistema, ¿no? Que parte de la regulación se estructura o se operativiza a través de lo que se determina por entes como el CONFIP o actualmente el Consejo de Estabilidad Financiera. No sé si tienen alguna pregunta o consulta hasta este punto, antes de que cerremos la sesión del día de hoy. Creo que no, doctor. Había una partecita en la lectura que hablaba de un tema de balance de las entidades financieras. Ajá. Y esito si, no sé si he pasado contabilidad hace mucho tiempo, o qué, pero me confundía un poco porque decía que los depósitos, si no me equivoco, se encontraban en la parte de los activos. No, no eran los depósitos. Estoy buscando, deme 2 segundos porque realmente me ha hecho doler la cabeza intentar acordarme cómo iba ese tema. No te preocupes, pierde cuidado. Hace alusión a los créditos. Los créditos sí son parte de los activos de las entidades financieras porque son cuentas por cobrar. Ah, claro. Sí, sí, no, verdad. Sí, era rayazo mío nomás, doctor, pero creo que sí. No te preocupes, pierde cuidado. De todas formas, como sé que es contenido un poquito más técnico y que tiene que ver con política financiera, tiene que ver con lo que estamos viendo en este punto y eventualmente el ejercicio de regulación y supervisión, cualquier aspecto que no alcancen a comprenderlo bien, siéntanse libres de escribirme a través del grupo de WhatsApp o por plataforma UPB, donde tenemos el foro de consultas para cualquier eventualidad. Claro, gracias, doctor. Con todo gusto, Tamara. Pide cuidado. Gracias. Vale, chicas, con eso entonces terminaríamos la sesión de hoy para que puedan ir a descansar. Buen fin de semana, buen feriado, buena lectura también. Sé que les estoy dejando un poco de trabajo. Ya no es mucho, por suerte. El discurso de Lagarde es cortito, está en español, así que tranquilas, no va a haber mucho problema. Y la participación de foros va a estar abierta hasta el día domingo, ¿no? Para que el feriado no las complique con ningún tipo de trabajo ni nada por el estilo. Gracias, doctor. Eso sería todo entonces, ¿no? Gracias, Pues doctor. Muchas gracias. a ustedes, chicas, buen descanso. Igualmente, doctor. Hasta Igualmente. luego. Gracias, hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Que tengan buena tarde igual. Gracias, igualmente.